Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy vamos a desarrollar dos conceptos muy importantes para comprender el actual gobierno de Gustavo Petro, lo que significa expropiar y lo que significa democratizar. Esto nace a raíz de un video que hizo el influencer senador J.P. Hernández, quien dice que expropiar es lo mismo que democratizar. Y vamos a analizar esas falacias que dice J.P. Hernández, porque no tiene la menor idea de lo que es una reforma agraria y de lo que es la lucha en Colombia por la tierra. Y también vamos a analizar la otra cara de la moneda, vamos a analizar lo que dice Petro sobre su ideología, lo que piensa Petro del tema del liberalismo y también de lo que realmente es la democratización de la tierra, que es muy diferente a la expropiación de la tierra. Ayer habíamos hablado en la sesión de argumentación de manera muy general de algo que tiene que ver con este tema y dijimos que lo íbamos a profundizar y tiene que ver con el asunto de comprender cuáles son las reformas de Petro, en este caso, no solamente la reforma agraria, sino también lo que implica el problema de la tierra en Colombia, porque en estas últimas sesiones hablamos más de la lucha de la clase obrera, pero hoy vamos a hablar más de ese tema porque hay mucha gente que lamentablemente se está dejando desinformar de personajes como J.P. Hernández y de medios como la revista Semana, como Caracol, como RCN y demás. Por eso es importante tener claridad conceptual. Así que lo primero que haremos esta noche es analizar los dos conceptos y los dos testimonios. Vamos a analizar primero el video de J.P. Hernández y después vamos a analizar lo que dijo Petro sobre estas reformas y sobre lo que piensa Petro del liberalismo histórico en Colombia y también de lo que queda en la actualidad de ese liberalismo, que es un falso liberalismo en algunos aspectos. Un saludo muy especial a las personas que ya se han conectado a la transmisión de la Universidad Nómada y quiero que entremos en materia porque hoy tenemos dos discursos muy interesantes para analizar. Vamos a empezar primero con el de J.P. Hernández para que ustedes vayan sacando sus conclusiones. Es un video que él publicó en donde dice: atención, Petro quiere expropiar y no se lo vamos a permitir. Colombia no es Venezuela. J.P. Hernández está utilizando las mismas falacias del uribismo. Y es triste porque hace algunos meses, hace unos 10, 11 meses, muchos creímos que J.P. era diferente al uribismo, pero está utilizando las mismas falacias de esta gente y eso es lo que hoy vamos a comprobar. Ahora sí, escuchemos lo que dice J.P. en este video para que lo refutemos. Hoy los colombianos están alerta. Si algo le preocupaba al país era esa figura de la expropiación. Bueno, miren que él empieza hablando y de una cae en una falacia tremenda. Dice, los colombianos. O sea, ¿en qué momento el señor J.P. Hernández
entrevistó a todo el pueblo colombiano para hablar en nombre de los colombianos. ¿Y por qué no habla en primera persona? Yo. Y listo. Pero miren que ahí utiliza dos falacias, la falacia de accidente y la falacia de falso colectivo. La falacia de accidente porque está tomando su opinión como si fuera la opinión de todos los colombianos, que entre otras cosas es una opinión sesgada. Y también la falacia de falso colectivo porque está asumiendo que todos los colombianos creen que Petro es un expropiador, cuando él ni siquiera ha hecho una encuesta con sus suscriptores. Entonces miren que este señor en solo la primera frase ya tiró dos falacias. Escuchemos otro pedacito. Esa misma expropiación que Gustavo Petro en campaña ante una notaría juró que no llevaría a cabo. Y eso es cierto. Petro siempre habló de democratización, pero también hay que tener en cuenta algo, que la expropiación es algo que está legalizado en la legislación colombiana solamente en dos casos, en legislación administrativa, en lo que sería la expropiación administrativa y lo que sería la expropiación jurídica, judicial. La administrativa, que tiene que ver con el principio del funcionamiento social de las propiedades, y también el tema judicial jurídico cuando hay un narcotraficante o una banda criminal, una guerrilla, un grupo paramilitar al que le incautan unos bienes, que eso se llama extinción de dominio. Y si J. P. Hernández tuviera la intención de decir la verdad, empezaría explicando estos conceptos. Por ejemplo, en Barranca Bermeja, el gobierno de Petro reparó a 9.000 víctimas. Y esto se hizo en gran parte con recursos que fueron expropiados a paramilitares en procesos de extinción de dominio. Y según el señor J. P. Hernández, esto es lo que Petro está haciendo para ser expropiador. Y acá lo está claramente poniendo al nivel de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Entonces, ¿por qué J. P. Hernández empieza generalizando en vez de empezar explicando los conceptos? Porque no le interesa la verdad, no le interesa la lógica, el rigor de las ideas. Lo que le interesa es vender la idea uribista de que Petro es expropiador. Bueno, antes de continuar analizando las falacias de J. P. Hernández, quiero darle un saludo por aquí a las personas que acaban de saludar. Santiago Jiménez Alarcón dice lo siguiente: la expropiación sí es legal. Incluso Peñalosa la usó en Bogotá, también la usó Uribe en sus 8 años, la expropiación. Vargas Lleras hablaba bien de ese mecanismo. ¿Y será que no es peor que expropiación apoderarse de tierras por medio de paramilitares? Claro que sí, totalmente de acuerdo con Santiago, y por eso, en concordancia con lo que dice Santiago, existen esas dos formas de expropiación, una expropiación administrativa y otra de corte legal. Y Petro lo llama democratización porque él distingue la expropiación de la democratización. Por ejemplo, Uribe expropió y hay pruebas documentales de que Uribe expropió, pero Uribe no democratizó. Entonces, por eso es una falacia de equívoco cuando J. P. Hernández pretende que creamos que expropiar y democratizar son lo mismo. Un saludo para Meberrío 2, que dice que eso sería despojar. Bueno, pero ¿se refiere a la extinción de dominio o se refiere a la expropiación poniendo por encima el interés público, el interés privado? Por ejemplo, si un terreno
está construido en una zona de riesgo y tienen que hacer un proceso de intervención en esa zona de riesgo, ahí el Estado tiene que meter la mano, porque prima el bien colectivo por encima del bien individual. Por salvar las vidas de personas, tienen que desalojar a veces familias, pero el Estado puede combinar esa expropiación con una democratización, que es restablecerle a esas familias, reconocerle a esas familias un nuevo hogar. Por ejemplo, esta zona aquí de Moravia. En Moravia han desplazado personas, las han expropiado, pero luego les han democratizado. Es decir, obligaron a las personas a irse de ahí porque corrían riesgo sus vidas. Pero el Estado, en este caso representado en la alcaldía de Medellín, les garantizó un nuevo techo. Entonces ahí hubo un proceso de expropiación, pero a la vez hubo un proceso de democratización. Y esto es lo que quiere escindir con sus falacias el señor J.P. Hernández. Un saludo para Bianca, que bien verte por acá. Un saludo para Dominic, desde Medellín hasta Envigado. La expresión está desde 1997, pero si hablamos de expropiación, es un concepto que es histórico también, porque cuando hablamos de la teoría marxista, se habla de dos tipos de propiedades, o sea que una cosa es la propiedad personal y otra cosa es la propiedad privada. Y muchas veces la gente que defiende el capitalismo salvaje nos quiere hacer creer que es lo mismo la propiedad privada que la propiedad personal. La propiedad personal es algo que no toca el Estado, pero la propiedad privada sí la puede tocar el Estado cuando esta propiedad está afectando alguna ley. Por ejemplo, como pasa con el tema de la extinción de dominio, la que se hace con paramilitares. Claro, es una expropiación, pero ilegal, que la podemos llamar perfectamente despojo, como dice usted, o la podemos llamar desplazamiento forzado, que en Colombia sí que hay miles de personas desplazadas por este tipo de grupos ilegales y también por grupos legales. También ciertos gobiernos han desplazado gente, en complicidad a veces también con grupos armados ilegales. Un saludo para Rosa Estupiñán, también para Víctor Erney Guevara Chito, de Medellín hasta Cali. Auro dice que lo amenazaron con la expropiación y lo que nos dieron no alcanzó ni para cuota inicial de un terreno. Uy, terrible. Eso sí es delicado, porque eso es expropiar sin llegar a reparar, ni mucho menos a democratizar. Es mucho más delicado. Bueno, y por aquí también veo que llega Olga Lucía, un saludo para ti. Yo creo que ser opositor está bien siempre y cuando logren mantener la ecuanimidad, pero aquí lo que tenemos es odiadores de Petro y ahí no hay argumento que valga. Y yo siento que J.P. Hernández, cuando se opuso al uribismo, lo hacía bien, pero ahora, como se está oponiendo a Petro, no lo está haciendo bien y por eso J.P. Hernández comete tantos errores argumentativos. A propósito de J.P., vamos a escuchar sus otras falacias en este video. En el Plan Nacional de Desarrollo, que empezaremos a discutir muy pronto, en el artículo 33, se habla, se propone esa expropiación que no vamos a permitir en Colombia. Ni los colombianos, ni los congresistas podemos permitir que acá en Colombia se haga lo que se hizo durante muchos años y quizás se sigue haciendo en países como Venezuela. Bueno, aquí J.P. Hernández comete la falacia de falsa analogía, porque lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela realmente sí fue expropiación, y una expropiación que rayaba con ciertos límites, porque una cosa es cuando usted expropia un territorio porque fue obtenido de manera ilegal o porque fue una extinción de dominio, y otra
es cuando usted expropia simplemente porque yo soy el gobierno y yo soy el que mando el Estado. Entonces, comparar a Petro con Hugo Chávez es un error gravísimo de falacia, de falsa analogía. Empezando porque al señor J. P. Hernández se le está olvidando un pequeñísimo detalle, que Gustavo Petro se reunió con José Félix Laforí, que desde Fedegan dio el visto bueno para esta reforma agraria. Y gracias a esa reunión de Petro con Laforí, ya el gobierno de Petro ha comprado 17.000 hectáreas y pretende comprar o llegar a comprar 3 millones de hectáreas. J. P. Hernández no está diciendo esto. En Venezuela no pasó eso. En Venezuela ni Chávez ni Maduro se sentaron con opositores, con federaciones de ganaderos a negociar. Bueno, vamos a comprarte esto. Para nosotros como Estado o como representantes de este Estado siendo gobierno, podemos alquilarle a campesinos para que cultiven estas tierras fértiles y no sean tierras fértiles que no produzcan comida. En esta escasez de comida que hay, en este costo tan alto que hay por los alimentos, por el conflicto en el Donbass. Entonces, miren, es tan absurda la comparación de J. Hernández, que está comparando el pacto entre Petro y Laforí con lo que pasó en Venezuela, que realmente sí fue una expropiación y que fue una expropiación cuestionable porque ahí sí se notó lo que llaman los de derecha el odio de clases, y a Hugo Chávez sí se le fue la mano con el tema de la expropiación. Entonces, miren, está diciendo, no lo vamos a permitir, pero ¿qué es lo que no van a permitir? Que los campesinos pobres por fin tengan más tierras fértiles para cultivar. Van a evitar que más campesinos pobres se sigan beneficiando de lo que el uribismo le quitó con agroingreso robo seguro. Entonces, hay que devolver las 17.000 hectáreas de tierra, solo porque este señor J. P. Hernández dice que eso es expropiación, cuando eso no fue expropiación, fue un negocio entre el jefe de Estado, que es Gustavo Petro, y la gente de Fedegan, representada por el señor José Félix Laforí. Entonces, miren, este tipo es un total engañador y cada día me decepciona más. Incluso pues yo estaba suscrito al canal de él y anulé mi suscripción porque cuando yo lo conocí atacando el uribismo lo hacía bien. Ahora que trata de atacar a Petro con unas tonterías, cada vez dice cosas peores, echándole la culpa a Petro por el déficit de gasolina, algo que él sabe perfectamente, o que sería increíble que no lo supiera, que fue Duque el que endeudó al pueblo colombiano con las regalías de Ecopetrol. Duque compra la gasolina endeudando a Ecopetrol y por ende endeudando al pueblo colombiano. Eso sí no lo dice J. P. Hernández, que fue crítico de Duque y que ya se le olvidó que Duque dejó esto vuelto nada, que esto quedó saqueado. Bueno, por aquí veo que han llegado más comentarios. Me berrío, le gusta el aporte de Olga, Wilfran Aldo Guzmán Pedrosa, un cordial saludo. Federico Gutiérrez expropió por vía administrativa varios predios de Medellín, dejando familias en la inopia. Y da mucha risa que el señor Federico Gutiérrez sea uno de los que defienda un discurso parecido a este que defiende J. P. Hernández en este momento. Qué buen aporte, qué bueno que recordaste el tema del señor Fico. Miren esta otra perlita que dice aquí J. P. Hernández. Donde el amigo de Gustavo Petro, Hugo Chávez, y el gran amigo ahora Nicolás Maduro. Otra falacia. Petro nunca fue amigo de Hugo Chávez, ni tampoco es un gran amigo de Maduro, ni tampoco es gran amigo de Biden. Petro es un estadista que está hablando con otros jefes de Estado, tratando de buscar lo mejor para Colombia. Y el que sí fue amigo de Hugo Chávez fue Álvaro Uribe Vélez, que en la autobiografía de Uribe, que yo la tengo aquí en la biblioteca, en la mitad del libro están unas fotos con Hugo Chávez.
Y cuenta José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar y mano derecha de Uribe, que Hugo Chávez y Álvaro Uribe hacían fiestecitas con vallenato y que en medio de los tragos competían quién sabía más de Simón Bolívar. Entonces, el que sí fue un gran amigo de Hugo Chávez fue Álvaro Uribe Vélez. Petro por ahí se lo encontró en algún evento en los 90 y les tomaron una foto, pero Petro no era amigo de Chávez, y Petro vino a conocer a Nicolás Maduro cuando ya era presidente de Colombia. Y así como se reunió con Nicolás Maduro, también se reunió con Biden. Entonces, miren, eso ni siquiera es una falacia de vaguedad solamente. Es una falacia de vaguedad y de falso dilema. Pero también es una mentira, porque la falacia es un error de lógica, que al menos puede tener alguna premisa buena, o puede tener una conclusión buena, pero a partir de una premisa o una tesis mala. Pero acá esto es un engaño, esto ya ni siquiera es una falacia, es una mentira, que es diferente a la falacia, porque no todas las falacias son mentiras. Las falacias inconscientes o los paralogismos no son mentiras, porque no se pretende engañar. Pero acá nos está tratando de hacer creer que Petro es amigo de Maduro, aprovechándose de la mala prensa que tiene Maduro en Colombia, para decir que Petro es igual a Maduro, que Petro es igual a Chávez. Entonces, Petro es amigo de todos los presidentes con los que se ha reunido. No, está haciendo un trabajo de estadista. Entonces, miren, este señor J.P. Hernández cómo falsifica la realidad. Por aquí veo que han llegado nuevos comentarios. Un cordial saludo para Luz Elena Gómez, gracias por la sintonía. Y claro, arriba los de abajo, el pueblo salva al pueblo, así es. Auro dice que la gente no conoce lo que hizo Fico en Medellín. Bueno, y póngale la firma que se lanza y probablemente gana otra vez ese tipo, es increíble. Y dice Luz, un país que no conoce su historia está condenado a repetirla, así sea por analogía, porque la historia por contenido no se repite, pero sí se repite por analogía, porque a través de la semejanza se repiten los errores, y una forma de no repetir esos errores es aprendiendo, no solamente conociendo la historia, sino aprendiendo. Dice Auro, Hugo Chávez, si eso dice la historia, y varios venezolanos dicen que era amigo de Chávez, claro, y no solamente lo dice la historia o venezolanos, lo dicen las fotos, el testimonio de un uribista de extrema derecha como José Obdulio Gaviria. Ustedes ven que por ahí está montada en YouTube una entrevista que le hicieron a José Obdulio Gaviria, en donde él reconoce que Uribe Vélez y Hugo Chávez hacían fiestas y escuchaban vallenatos, tomaban traguito. No eran reuniones solamente por ser presidentes, no, eran amigos de verdad. Y Uribe también era amigo de Fidel Castro y hablaba 3 horas seguidas por teléfono con Fidel Castro. Y cuando llamaba Fidel Castro a Álvaro Uribe, hablaban 3 horas seguidas y Uribe decía que no lo interrumpieran. Incluso Uribe, en su autobiografía del año 2012, No hay causa perdida, también dice el presidente Fidel Castro, nunca dice el castrochavista o el dictador Fidel Castro, dice el presidente, y trata a Fidel con mucho respeto. Bueno, vamos a escuchar la parte final de lo que dijo este J.P. Hernández y sus falacias. Han abusado de su poder para quitarle lo que le pertenece al pueblo bajo un discurso. Bueno, ahora resulta que Petro va a hacer lo mismo que Hugo Chávez y que Nicolás Maduro, y que Petro la quitará al pueblo, cuando Petro ya le entregó 17.000 hectáreas al pueblo comprándoselas a estas élites. O sea, este tipo, ¿dónde saca tanta tontería? O sea, yo a J.P. Hernández hace unos 10 meses le tenía cierto respeto, pero desde que Petro se montó a la presidencia, este tipo está opinando casi que con el mismo nivel de estupidez de Miguel Polo Polo. O sea, a mí me tiene asustado este J.P. Hernández. ¿Cómo va a decir que ahora es Petro el que le quiere quitar la tierra al pueblo? Cuando lo que ha hecho Petro es comprar tierras para que el pueblo las cultive, porque hay escasez de alimentos, porque hay inflación en todo el mundo. O sea, ¿cómo va a decir J.P. Hernández que es Petro el que le está quitando al pueblo? Por favor.
de equidad social y lo que ahora ellos pretenden llamar democratización, pero que es lo mismo que expropiación. Esta es la falacia mayor, que no solamente es una falacia de equívoco o de vaguedad también, sino que es una completa ignorancia, no solamente de la política, sino de la historia de Colombia. ¿Cómo va a decir que expropiar es lo mismo que democratizar? Por favor. Y se supone que la democracia es el sistema político que favorece al pueblo. Entonces, si Petro dice que la tierra se va a democratizar, es porque se va a repartir a gente que no la tiene para que la cultive, pero no porque Petro se la haya quitado por la fuerza a los más ricos. Petro la está negociando como jefe de Estado y Petro está aplicando la ley. Y si hay tierras que no cumplen con cierta ley, Petro tiene que aplicar como jefe de Estado la ley. Entonces, no es lógico ni tampoco es inteligente decir que expropiar y democratizar es lo mismo. No es lo mismo, porque Uribe expropió y no democratizó. Y Petro no ha expropiado porque no le ha tocado hacerlo, porque Petro respeta mucho la Carta Magna de 1991, se la sabe de memoria. Petro fue parte de la Alianza M19, que fue uno de los 3 movimientos políticos al lado de los 2 partidos tradicionales que ayudaron a hacer esa Carta Magna del 91. Entonces miren, este señor J.P. Hernández cómo está desinformando. En el Plan Nacional de Desarrollo pretenden meter una expropiación express de 20 días. Bueno, otra falacia más. Una expropiación express de 20 días. O sea, no es eso. Es simplemente aplicar la ley, porque existe la expropiación administrativa y la expropiación judicial. Y no se trata de coger a la gente a las malas y quitarles su tierra. Si Petro lo quisiera hacer, pues ya lo hubiera hecho y no hubiese negociado con José Félix Laforí, y José Félix Laforí no hubiese aceptado las condiciones. Entonces, miren, este señor está sacando unas cosas terribles y así remata su supuesto argumento, que lo que es una falacia. Donde si el propietario de una tierra no acepta la oferta que le haga el gobierno, entonces le será quitada su propiedad, no lo va. Falso. Eso no es lo que dice el plan de desarrollo, eso no es lo que dice Petro, eso no es lo que pretende este gobierno. Lo que se está haciendo es recordarle a ciertos propietarios que hay unas leyes y que esas leyes se deben cumplir. Por ejemplo, que la propiedad también tiene una función social, porque aquí J.P. Hernández está cometiendo el mismo error que yo le he visto a los que se hacen llamar libertarios, que confunden la propiedad personal con la propiedad privada. La propiedad personal es una cosa. Por ejemplo, esta bandera es mi propiedad personal, pero si yo estoy en un territorio en donde yo tengo unos compromisos legales por cumplir y yo no los cumplo, yo puedo perder mi casa. Si yo me pongo a evadir los impuestos o si yo consigo cosas con dineros ilegales o con dineros calientes, me van a hacer extinción de dominio. Bueno, hasta esta bandera puede dejar de ser propiedad personal y también me pueden expropiar esta bandera. Bueno, estoy charlando, pero realmente este señor necesita una clase de historia política para que entienda que no se está expropiando, no se está violando la ley y no se va a actuar de manera arbitraria como de cierta manera lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Bueno, por aquí veo que han llegado comentarios. Luz Elena, qué bueno que recuerdes el número mágico 6402. Dice Auro que ahora dirán que los bancos de Estados Unidos se quebraron y dirán que es culpa de Petro. Sí,
no me extrañaría. También dice que un saludo para Rubén Vargas Guisa, que dice que lástima que JP sea santandereano, me da mucha vergüenza de ese uribista. Bueno, y lo más triste es que él puede que no sea uribista y que haya atacado también al gobierno uribista Iván Duque, que lo hizo bien, pero está usando las mismas falacias del uribismo, y eso es lo triste de JP. Bueno, y se la abona a JP que al menos no puso el eco manipulador, o sea, ese equito manipulador que utiliza en sus videos, al menos esta vez no lo puso. Rosa Estupiñán dice que por decir tantas falacias, JP Hernández, eso no lo lleva a la cárcel por tanta mentira. Bueno, en este caso, no está diciendo que Petro es guerrillero, que eso sí sería de cierta manera un ataque personal, o no está diciendo cosas que le impliquen una demanda de Petro. Bueno, entre otras cosas, hay que esperar cómo se resuelve el tema que tiene JP Hernández con Roy, que ya aquí lo analizamos, pero JP Hernández sí está criticando unas cosas que no tienen sentido. El tema de la gasolina no lo ha podido entender. Fue allá a darle entrevistas a Vicky Dávila, a falsear el tema de la gasolina, a desconocer que el problema viene de Duque, a desconocer que hay un tema internacional, a desconocer que Duque fue el que empezó a dañar las finanzas de Ecopetrol para poder financiar la gasolina comprada afuera. Entonces, acá es en donde definitivamente falta mucho alfabetismo político. Viviana Cabrera, qué bueno que estés en línea, un fuerte abrazo para ti. Bueno, esto fue lo que dijo JP Hernández en la última parte de su discurso. Mire, solamente hemos analizado 1 minuto con 12 segundos y mire que le hemos sacado media hora de falacias a JP Hernández. Increíble. Vamos a permitir, aquí no se va a hacer lo que se hizo en Venezuela. Mire, un video tan cortico, de 2 minutos con 6 segundos, y JP ya ha repetido varias veces lo mismo, que aquí no vamos a permitir, hablando por todo el pueblo colombiano, como si él fuera el pueblo colombiano, otra vez la falacia de falso colectivo como al inicio, pero repite y repite lo mismo, y eso que en este video no puso ese eco aburridor, que ya también se le hemos criticado, que no vamos a permitir que Colombia se vuelva como Venezuela, o sea, está argumentando como un uribista, así no sea uribista, se está viendo como un uribista. Aquí los colombianos vamos a estar atentos y alertas para que no... Otra vez, aquí los colombianos, o sea, es que él se cree la voz de 50 millones de personas, hasta la voz de quienes votamos por Petro. O sea, miren ustedes qué forma tan falaz de hablar. No se dañe este país y no se... No se dañe este país, es que este país está como Suiza, o sea, el uribismo dejó este país como Suiza, dejó este país con democracia en lo político, inclusión en lo social, sostenibilidad ambiental, equidad en lo económico, mejor dicho, es que el uribismo nos dejó en primer mundo. O sea, está diciendo que Petro es el que va a dañar el país, cuando Petro ha hecho cosas que ningún gobierno ha realizado, y yo he estudiado con lupa los 61 presidentes que ha tenido Colombia, y de pronto, como lo dijimos en la clase de ayer, López Pumarejo hizo alguna cosita, Juan José Nieto Gil, José Hilario López, Melo de cierta manera representó a los artesanos, así fuera con dictadura, pero representó a los artesanos. Rafael Uribe Uribe, a pesar de no haber sido presidente, Gaitán, que no lo dejaron ser presidente, alguna cosita habrá hecho Carlos R. Restrepo con María Cano. Pero venir a decir acá que Petro es el que está dañando el país, o sea, es increíble el nivel de falacia y de fanatismo que ya está cogiendo el señor JP Hernández. Abuse del poder interviniendo la propiedad privada. O sea, que Petro va a abusar del poder interviniendo la propiedad privada. No, no, porque Petro está cumpliendo lo que dice la ley. Y repito, José Félix Laforí hizo un pacto con Petro y
Si Petro hizo ese pacto con la Fori, es porque la intención de él no era hacer algo por la fuerza. De hecho, está haciendo un negocio con terratenientes y un negocio que ya le ha dado 17.000 hectáreas a campesinos que la están trabajando, que están sembrando comida. El presidente ha salido con eufemismos a decir y a negar, como ya lo sabe hacer, que él no quiere expropiar. Eufemismos, para nada. Ahora resulta que el verbo democratizar es un eufemismo, ¿no? Petro ha sido muy claro. Él ha dicho, no vamos a quitarle la propiedad a la gente, vamos a negociar es con los grandes terratenientes para que esas tierras fértiles que están inertes se cultiven. ¿Es eso? Pero está mintiendo. ¿Sí? Bueno, dice otra vez que Petro está mintiendo. Falta y no que diga que Petro va a volver a Colombia como Venezuela, como ya lo ha dicho 2 veces. Falta y no que repita otra vez lo mismo. Dice que ayer la ministra no posesionada Jennifer Mujica llegó al Congreso a tratar de convencer a los congresistas para que firmaran la proposición de la Agencia Nacional de Tierras. No lo van a lograr. Bueno, eso está por verse. Y acá no incurrió en una falacia, pero sí está diciendo algo futurista que no va a ocurrir. ¿Y qué tal que sí ocurra? ¿Qué tal que sí apoyen la iniciativa de Mujica? Está hablando del futuro. Mire, no ha dado ni un argumento bueno. No vamos a permitir que empiecen con la expropiación en Colombia. Otra vez, 3 veces, o sea, un video tan cortico y tan repetitivo, otra vez lo mismo, que no vamos a permitir, otra vez hablando por el pueblo colombiano, otra vez con la falacia de accidente, con la falacia del falso colectivo, increíble. Colombia. Ustedes los colombianos tienen que estar muy atentos y nosotros los congresistas no podemos ser cómplices de la expropiación en Colombia. Bueno, y así termina el discurso de J. Hernández. Ahora resulta que los congresistas tienen que dañar la reforma agraria, o sea, así como dañaron la reforma agraria de Alfonso López Pumarejo y la que intentó Caloyera Restrepo, que esa no era tan buena. Entonces miren, ahora resulta que son los congresistas los que tienen que frenar el atentado que le va a hacer Petro al pueblo. ¿Pero a cuál pueblo? Al pueblo terrateniente, y que entre otras cosas, que Petro ni siquiera los va a expropiar, al menos no en el sentido que lo está planteando él, de Venezuela. Va a aplicar la ley y también va a buscar la democratización, porque a diferencia de Álvaro Uribe, a Petro no le gusta acumular finquitas para tener helicópteros y aviones narcotraficantes. A Petro no le interesa tener tantas finquitas como a Uribe, que ese sí es un expropiador y no un democratizador. Bueno, por aquí veo que han llegado más comentarios. Sí, lamentablemente este senador fue Manguito 2 y lamentablemente ha sido muy poca la democracia en Colombia. Colombia ha sido marcada por la plutocracia, como lo vimos en la clase de Pensar la Historia. Apoyó a Rodolfo Hernández. Claro, yo me acuerdo que JP lo apoyó y que apenas el uribismo se le pegó a Rodolfo Hernández, JP renunció a apoyarlo, y en esa época yo lo aplaudí, porque en esa época se había ganado mi respeto, pero se siente decepción porque yo llegué a creer que era un buen elemento y que iba a ser un trabajo bacano, como el que ha hecho, por ejemplo, Ariel Ávila Martínez, que es amigo de él, que es del mismo partido político. Mire que Ariel Ávila Martínez es un tipo sensato y es un tipo que sí comprende realmente las reformas de Petro. Bueno, hay que comprar el libro de él, aunque les confieso que me apereza comprarle el libro para hacer sus falacias, porque imagínense donde sea como este video, nos toca sacarle por ahí 12 horas para poder sacarle las falacias al libro.
Miren, los 1 de mayo casi siempre hay tropel. Y ayer, bueno, el 1 de mayo, no hubo un solo tropel en Colombia. Miles de personas marchando, miles, y no hubo un solo tropel. Entonces, ¿cuál pueblo colombiano es el que está invocando J.P. Hernández? ¿Será el pueblo uribista colombiano? Sí, yo realmente creí que JP iba a salir con algo mejor cuando se montó a la curul, y me parece que el tipo cuando atacó el uribismo lo hizo bien, o sea, porque es que el uribismo es muy fácil de atacar y sobre todo Iván Duque Márquez es muy fácil de atacar, pero aún así yo le tenía respeto, pero me tiene muy decepcionado, la verdad. Bueno, para rematar la sesión de hoy, vamos a escuchar la otra cara de la moneda, lo que dice el presidente Petro sobre su ideología y lo que pretende con su gabinete. Escuchemos a Petro, para que con esto, con este análisis de Petro, terminemos la sesión de hoy. La inmensa mayoría de ustedes ya llevan una vida de luchas políticas, de discusiones, de debates, varios en el Congreso de la República, otras en otras instancias del debate público. Con muchos de ustedes hemos estado juntos durante años, también en las vicisitudes de una lucha política que aún no termina, sino que ahora se puso fue bueno. Bueno, acá Petro está hablándole a sus ministros y reconociéndoles que traen una lucha política, pero como lo dije en la sesión de esta mañana, el único nombramiento del gabinete de Petro que no me gusta es el de Mauricio Liscano. Y esta mañana, desde este libro, precisamente de León Valencia y Ariel Ávila Martínez, les expliqué por qué. O sea, por qué ese nombramiento no me gustó, porque él aparece con unas reseñas muy negativas acá. No es tanto porque haya sido uribista o santista. Bueno, escuchemos la parte final de lo que dice Petro. Ahora tendremos discurso en el balcón con el pueblo trabajador de Colombia. En este 1 de mayo, que es el día de los y las trabajadoras, y que muestra de qué lado está el gobierno. Porque el gobierno tiene que tener una posición, como todo ser humano en general, alrededor de la enorme cantidad de conflicto social que un país, siendo de los más desiguales socialmente del mundo, pues tiene que tener. Antaño, ese conflicto social era ahogado en gases, en represión, en cárceles y sobre todo en muertes y desapariciones. Un manejo absolutamente dictatorial del conflicto que mostraba gobiernos que siempre pertenecían a unas élites específicas que las representaban, que trasladaban a las normas y a la acción administrativa y política esa posición de ellos. Bueno, estoy de acuerdo con Petro. Es que precisamente por eso es que este libro es tan importante, porque aquí están los 54 clanes que han gobernado Colombia. Y uno de esos clanes es el clan Liscano. Entonces, yo no entiendo por qué Petro nombra como embajador a Corso en Paraguay, por qué nombra como ministro de las telecomunicaciones a Liscano, que aparece acá. Pero, a excepción de eso, yo sí digo que el gobierno de Petro ha hecho cambios interesantes. No solamente tener por primera vez en la historia al sindicato de FECODE en un empalme presidencial. El Ministerio de Educación se reunió en muy buenos términos con el presidente Carlos Rivas de FECODE y ya se están tratando de buscar las mejoras en temas salariales para el magisterio y todo eso, y es un avance y se nota esa separación de poderes. Reparación de víctimas, ya hablamos del tema de Barranca, el tema de incluir minorías étnicas en puestos diplomáticos también es interesante.
También los 51 diálogos regionales, las 35 reformas son interesantes, que aquí vamos a estudiar en este canal con pensamiento crítico y con lupa las 35 reformas que propone el gobierno de Gustavo Petro en el plan de desarrollo. Y acá se nota la diferencia lexical, conceptual y cognitiva entre J.P. Hernández y Petro. Que era defender el privilegio. Un privilegio constituido por una clase, entre comillas, empresarial, que no hace su riqueza a partir de su propio trabajo, de los capitales privados, del riesgo que eso implica, de la innovación y la creación que se debe tener siempre, sino que hace su riqueza a partir de ordeñar el Estado. Grupos que se enriquecen con el dinero público, cuando el dinero público está creado, acumulado para otras razones diferentes, que es el de cumplir los derechos universales de la gente. Los derechos universales de la gente fueron conculcados año tras año en las últimas décadas después de aprobada la Constitución del 91. No se quiso ir por el camino de la Constitución en realidad. Bajo una serie de discursos, relatos, se trató de construir que el mejor camino para garantizar los derechos individuales y generales de la sociedad era permitir que ese dinero público fuera intermediado por este tipo de empresarios. El resultado final es que sí, se acumularon fortunas, que hubo robos, desastres éticos alrededor del manejo de estos recursos, pero no hubo un aumento en la calidad, en la cobertura, para asegurar que los derechos de la gente fueran universales. Eso se llama corporativismo, y ayer en la clase de Pensar la Historia lo analizamos, que las élites de este país han utilizado el Estado para enriquecerse, para robar, y Petro no menciona aquí ejemplos, pero yo se los quiero dar. Agroingreso Robo Seguro, un programa para enriquecer a los más ricos, para volver multimillonarios a los que ya eran multimillonarios. Un programa que era para campesinos y agricultores pobres, Agroingreso Robo Seguro. Los bonos de agua Carrasquilla, que también en este canal lo hemos analizado. El señor Alberto Carrasquilla endeudó, manejando un conflicto de intereses, desde que fue ministro de Álvaro Uribe Vélez, a 117 municipios. Y también el caso de esta ministra ladrona del clan de los Char, Karen Apudinen, que también lo hemos analizado aquí en un video, de cómo se roban de manera descarada 70.000 millones de pesos colombianos que eran para la conectividad de niños y niñas en zonas rurales. Y eso es lo que está hablando Petro, que no solamente se trata de política, de derechos, también se trata de ética. Y si algo le ha faltado a estos gobiernos, no solamente uribistas, sino otros gobiernos corruptos como el de Turbay Ayala, el de López Miquelsen, el de Misael Pastrana, es pensar en el pueblo. Y por eso me aterra mucho lo que estaba diciendo ahora, que ya lo refutamos, el señor J.P. Hernández, que es increíble que ese señor tenga tan poca capacidad de análisis para esto, que haya sido respetable y que haya tenido algunos argumentos buenos para atacar el uribismo y a Iván Duque Márquez, y que salga con esas tonterías. Yo no puedo creerlo. Bueno, por aquí veo que han llegado muchos comentarios. Un saludo para Gustavo Figueroa y Armando Lenis, que es un apunte muy importante. Decreto Ley 1152 de 2008, firmado por Álvaro Uribe Vélez. Así es, totalmente de acuerdo. Ministro de Hacienda Carrasquilla, que ya lo mencionamos, qué buen aporte. Un saludo para ustedes. Mafa, sí, yo sí creo entender que el presidente quiere darle una nueva oportunidad a todos en el país, ya que si le embarran de nuevo, les tocará responder ante la justicia, pero la justicia, ojo con eso. Bueno, tú lo dices por el tema del Liscano. Claro, yo no critico al Liscano porque no merezca la oportunidad. Y uno podría decir que la podría tener. Pero si ustedes leen este libro,
en donde uno de los 54 clanes que gobierna Colombia es el clan Liscano, y se dan cuenta de todos los enredos y los escándalos que ha tenido la familia Liscano. Ahí es cuando uno dice que Petro está confiando en gente que en cualquier momento lo podría traicionar. Y recuerden que ya Liscano hizo una cagada con este tema de las plumas de ganso y de los televisores costosísimos. Aunque Liscano también hizo una cosa buena, que también hay que reconocérsela, que él fue el que descubrió las nóminas paralelas en la presidencia y el que también contribuyó a que Petro eliminara 123 cargos que eran innecesarios, eliminar burocracia. Pero Liscano tiene un pasado uribista muy peligroso, que aquí lo denuncian, y eso es lo que uno le da desconfianza de él. Sobre todo que ha estado muy relacionado con gente de la parapolítica, entre otros tipos de corruptos. Un saludo para Ere, también para Viviana Cabrera. Sí, la verdad, Liscano ya peló el cobre. Así es. Bueno, escuchemos la parte final de lo que dijo el presidente Petro. La señora que ha trabajado toda su existencia, ha agotado su físico, cuidando hijos, tratando de llevar comida para la casa todos los días, esa señora no tendrá pensión, porque los recursos que iban para ella, a lo mejor van para la esposa de un magistrado, para un congresista. Eso se llama injusticia. Y el presupuesto no debería tener esos males canales que en lugar de redistribuir la riqueza la concentran. Y hay un tercer canal de injusticia recién creado por el gobierno de Duque y que la opinión pública poco conoce. Decidió el presidente anterior no pagar los faltantes que el precio de la gasolina determinaba, porque se compraba del exterior gasolina mucho más cara de lo que se vendía. Esa tesis de que nosotros no debemos perder la soberanía energética, que la prensa lanza pensando que vamos a juntar los tubos de gas con Venezuela, no existe, porque nosotros no tenemos soberanía energética. Desde hace mucho tiempo importamos energía, a través de la gasolina que compra Ecopetrol a precio internacional y a través de las compras de gas que se están haciendo a precio de la guerra de Ucrania, que introduce una sola persona, por lo cual ya se ha ganado $1.000 millones, que salen de las facturas de cualquier persona que paga luz en Colombia. Ahí, en ese desfase entre precio internacional y precio doméstico, en solo un año se acumuló un hueco fiscal de 36 billones de pesos. Que si no hacemos nada, son otros 36 que se adicionan en el siguiente año y así sucesivamente. Duque, tratando de no ponerse sonrojado después de que hizo esa mala administración de los recursos públicos, porque debió haber subido la gasolina. En la medida en que ese precio subía, obligó a través de un párrafo de una ley a que se pague con los dividendos de Ecopetrol, es decir, con los ingresos de la nación. ¿Qué significa eso? Que esos 36 billones se gastan con un dinero que tendría que haber sido destinado para hacer escuelas, para hacer hospitales, para los pobres. Entonces ahora ya no se gastan eso, sino que se gastan esas mismas cuantías en quien tiene la camioneta Toyota y pasea con ella todo el día, que es un porcentaje de la población colombiana que no llega al 15% y que se compone de clase media alta e incluso los más ricos de la sociedad. ¿Cómo es posible que el señor que carga bultos en los días de mercado para poder vivir tenga que pagarle al señor de la Toyota el precio de la gasolina que él no pagó por decisión de un gobierno? Esa es una transferencia al revés y en una cuantía mayúscula. En estos momentos nos acercamos a 50 billones de pesos, que en nada palidece frente a las grandes partidas de la mal redistribución del presupuesto, la deuda pública y las pensiones. Y si uno junta estas tres partidas, pues el presupuesto nacional no distribuye la riqueza. Acostumbrado a vivir del IVA de la gente que paga por comer y gastar en los sectores medios y altos de la sociedad, el presupuesto nacional no sirve para la equidad social en Colombia. Y ese es un tema de reforma, obviamente, de políticas que hay que tomar, de mirar bien los números, de saber dónde están las fallas y de plantearle a Colombia una reforma pensional donde la mayor parte del dinero se destine a los más pobres y plantear una política en donde el subsidio a la gasolina, además de disminuir a cero, no se pague con el dinero de los pobres, sino con el mismo bolsillo de quien usa esa gasolina.
Recuerden que Vicky Dávila le hizo una entrevista a J.P. Hernández en donde empezó a hablar mal del gobierno de Petro, y también un medio internacional le hizo una entrevista a J.P. Hernández en donde le echaba la culpa a Petro del tema de la gasolina y decía mentiras, decía unos precios falsos, aumentando mucho de lo que realmente vale la gasolina. Y aquí, en estos minutos que escuchamos a Petro, nos está explicando, primero, por qué el Estado colombiano está al borde de la quiebra después del gobierno de Iván Duque Márquez, porque el déficit fiscal se duplicó entre el pésimo gobierno de Pastrana y el pésimo gobierno de Iván Duque Márquez, porque la gasolina tiene en este momento sus precios, algo que el desinformador de J.P. Hernández no fue capaz de decir en ese medio internacional, diciendo mentiras entre otras cosas. Entonces, eso es lo que uno cuestiona, de cómo alguien que en su momento fue tan crítico con el uribismo como J.P. Hernández llega a tal bajeza de decir tantas falacias. Bueno, escuchemos lo que dijo Petro en esta parte final de su discurso. Que nos liberaría entonces los recursos para los más pobres de la sociedad. Bueno, y ahí me alargo mucho. Está el ministro que tiene como responsabilidad llevar y hacer triunfar en el Congreso de la República la reforma de la salud. En cambio, el ministerio no cambia la esencia del proyecto. La esencia del proyecto tiene que ver con que los dineros públicos de la salud los maneja el público, no unas entidades que engordan, precisamente impidiendo que la gente tenga atención médica. Implica que en Colombia por primera vez pueda tener un sistema fuerte, prioritario, de atención primaria y prevención en la salud, que es lo que abarata al final los costos de la salud, pero también garantiza que todo colombiano o colombiana pueda acceder a esos servicios. Esos criterios que están expresados en la reforma de la salud se deben mantener. Habían sido aceptados por los partidos políticos y retrocedieron por las presiones. Y las presiones provienen de un grupo de poder, de un interés creado a través de la Ley 100, que es el de aquellas personas que se enriquecen usando el dinero público, que es el dinero de todos y de todas. Un acto de injusticia, que equivale a millones de muertos. Repiten una y otra vez, de manera falsa, que Colombia tiene uno de los mejores modelos de salud del mundo. Y es una mentira. Porque el modelo de salud en su eficacia se mide a través del número de muertes que sucedieron, pero que eran evitables, con la ciencia de hoy. De personas que se murieron simplemente porque no tuvieron la atención adecuada. Ese número de muertos en Colombia, que son millones, han sido medidos por una de las revistas científicas más serias del mundo, la revista Lancet, inglesa. Y haciendo un cálculo que es estadístico, pero muy asentado sobre las diferencias entre países, determinó que en esos indicadores que llevarían a mirar cuántas muertes sucedieron pudiendo ser evitadas, Colombia queda en el puesto 81, no en los primeros. Quedamos detrás de Cuba, a pesar del bloqueo que hay a Cuba, que está en el puesto 55. Quedamos detrás de Chile, detrás de Panamá, de República Dominicana y Costa Rica, de Uruguay. Estamos dentro de los peores sistemas de salud de América Latina. Y aún así se levanta una oposición a pedir que no se produzca la reforma de la salud. Los dueños del privilegio de usar el dinero público para enriquecerse sacan dineros para montar manifestaciones, para pagar servicios de comunicación y votos. Yo mismo presencié cómo lo hacían en el Congreso de la República, cada vez que se quería reformar el sistema, que nunca se podía reformar, porque este grupo de oposición que se enriquece con el dinero público no lo ha permitido hasta el momento. Se expresó a través de los presidentes de los partidos. Logró, a pesar que no hundieron la reforma, que era su propósito, les ganamos por un voto, a pesar de que les ganamos, han logrado desestabilizar el proceso de discusiones de las reformas. Y claro que el Congreso de la República tiene que definir de qué lado está. Si del lado del pueblo y sus derechos o del lado de las grandes fortunas y sus privilegios manejando dineros públicos. Así que el ministro de Salud tiene una fuerte tarea, que es atraer una mayoría de congresistas para votar sí la reforma de la salud en función de los intereses del pueblo colombiano. Bien, y no me alargo más. El ministro de Transporte espero que se prioricen las vías terciarias, las vías campesinas, el paso al modo férreo de transporte, que es el que convive y ayuda a mitigar la crisis climática, y ese salto que hace mucho debimos dar, pues hay que plantearlo hoy con la mayor capacidad y eficacia,
El salto hacia modos de transporte conviviales, con la tranquilidad del clima es fundamental, es decir, que no emitan CO2. Y la construcción de pistas aéreas en las zonas de turismo para poder construir las bases de una industria, la turística, que debe reemplazar en el tiempo la extracción del petróleo y del carbón, que llega a su final, no por capricho nuestro, sino porque el mundo dejará de demandarlos precisamente para salvar la existencia humana. Podríamos hablar de más y más temas, pero nos alargamos mucho. Entonces, ahora tengo que hablar a la plaza de los trabajadores y me quedo sin voz. Entonces, buen viento y buena mar. Vamos hacia un campo de batalla. Okay. Usó un concepto de nuestro querido Agustín Laje, campo de batalla, y me gusta que Petro sea admirador de los conceptos que ni siquiera son de Agustín Laje, que son del marxismo cultural. Bueno, yo tengo dos conclusiones después de haber analizado el discurso de J.P. Hernández, el discurso de Gustavo Petro. El discurso de J.P. Hernández está lleno de falacias, de falso colectivo, de accidente, de vaguedad, de falsa analogía, de falsas relaciones causales, de equívocos, de ambigüedades, de imprecisiones, de mentiras también evidentes. Y en este video, que duró 1 hora, lo hemos demostrado. Miren que el discurso de Petro fue más largo que el de J.P. Hernández, pero el discurso de Petro fue muy coherente, porque Petro habló de 3 cosas. Primero, ¿por qué Colombia necesita unas reformas a la salud, a las pensiones, a la tierra, una reforma agraria? ¿Por qué Colombia tiene un sistema de salud que es muy malo comparado con el de Cuba? Algo que a mucha gente le duele, pero que es verdad. El sistema de Cuba es mucho mejor que el de Colombia y las estadísticas lo muestran. Y por último, el tema de entender el déficit de la gasolina y el hueco tan horrible que dejó el pésimo gobierno de Iván Duque Márquez con el duplicar prácticamente el déficit fiscal. Duque dejó las finanzas quebradas. Bueno, muchas gracias a la gente que nos acompañó, gracias ahí por debatir, por tratar de esclarecer cosas. Un saludo para Alba Calderón, Javier Ríos, que no sé a quién se refiere, supongo que se refiere a J.P. Hernández, que si llegó tarde, lo invito a que mire los primeros 45 minutos de este video para que mire cómo le dimos sopa y seco a J.P. Hernández y cómo refutamos una a una todas sus falacias. Y Petro dijo algo que es cierto: la riqueza se ha concentrado en pocas manos, ha habido un corporativismo que ha utilizado el Estado para enriquecer a los más multimillonarios. Aparte de eso, ha habido escándalos como agroingresos, robo seguro, como el de Mintic, en donde se roban descaradamente 70.000 millones de pesos, escándalos como el de los bonos de agua Carrasquilla, en donde estafan descaradamente 117 municipios pobres, escándalos como el de Reficar, en donde entre el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos se roban casi 24 billones. Entonces Petro dijo cosas que son comprobables, y lo único que yo no comulgo con Petro en este momento es que Lizcano sea ministro de las TIC, porque Lizcano no me inspira la más mínima confianza, y en la clase de esta mañana dediqué media hora a explicar por qué Lizcano no debería estar ahí, y Juan Manuel Corso tampoco debería estar como embajador en Paraguay, pero el resto comparto muchas cosas con Petro. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta el final. Les recuerdo que mañana seguiremos con nuestros temas políticos. La velada poética no la pudimos hacer hoy, pero vamos a hacerla lo más pronto posible. No sé si el próximo martes a las 8 o vamos a ver cuándo se da, pero vamos a seguir profundizando estos temas y vamos a explicar también por qué
Lizcano también tuvo una cosa buena, que fue eliminar las nóminas paralelas y descubrir que había puestos innecesarios, y ahí es cuando Petro elimina 123 cargos innecesarios, y esa parte fue buena. Imagínense el gobierno de Duque con sus nóminas paralelas y con 123 cargos innecesarios. Duque saqueó como pocos el país. Puede que Uribe sea más genocida que Duque, pero Duque es igual de saqueador que Uribe. Bueno, muchas gracias a toda la gente que acá llegó tarde. Acosta, un saludo. Ere, gracias por los aportes. Y qué bueno que recuerden cómo fue que hubo esa expropiación legal en un decreto que se dio precisamente en estos gobiernos, que son gobiernos totalmente retardatarios, y acá lo hemos demostrado. Bueno, nos vemos mañana. Quienes quieran suscribirse al canal de respaldo de la Universidad Nómada, se llama Wilmer Alberto Zuleta López. Ahí tenemos algunos videos que acá nos han censurado por el conflicto en el Donbass. No les gusta conocer la versión rusa, solo les gusta la versión gringa. No quieren que haya pensamiento crítico en Google, YouTube, pero bueno, no le vamos a dar gusto. Así que se pueden suscribir al canal de Wilmer Alberto Zuleta López, los que no se han suscrito a este también. Y acá seguiremos luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Y esto no se logra con el hueco que dejó Iván Duque, que duplicó el déficit fiscal. Y con la excusa de la pandemia se aprovecharon para robar mucho más, como la abudineada, y con paraísos fiscales. Y se destapó el escándalo del robo a 117 municipios con los bonos Carrasquilla. Antes Duque nos dejó casi en la inmunda. Y Petro va a tener un trabajo muy duro por hacer, porque no es fácil solucionar temas que incluso vienen desde antes del uribismo, como la nefasta Ley 30 en el caso de la reforma educativa, o como la nefasta Ley 100 en el caso de la salud y las pensiones. Bueno, muchas gracias a toda la gente. Ustedes saben que Petro redujo el desempleo y tiene las mejores cifras en los últimos 5 años. Desde el gobierno de Santos no se veían cifras tan bajas en desempleo. Y el colombiano hizo el ridículo en estos días diciendo: preocupante, el gobierno de Petro redujo el desempleo. Y el periódico conservador El Colombiano tuvo que salir a pedir disculpas. Increíble que un medio caiga tan bajo. Cayó mucho más bajo que Semana. Y a Javier Ríos le recuerdo que Petro es el presidente que más ha hecho por el pueblo. 9.000 víctimas reparó en Barranca, 17.000 hectáreas le ha comprado a los terratenientes para que la cultiven campesinos pobres, y que Uribe con Andrés Felipe Arias fue que se robaron el dinero de Agroingreso Robo Seguro. Uribe es el que realmente empobreció a los campesinos, y Petro está tratando de recuperar a los campesinos lo que el uribismo le ha robado durante 20 años. Javier está muy desinformado Javier, pero acá tenemos más de 1.400 videos en donde te vamos a mostrar la realidad, una realidad que usted no conoce. Bueno, y no hemos dicho que Petro sea un salvador, pero que sí lo está haciendo mucho mejor que los gobiernos anteriores, y que desde la época de López Pumarejo, de Carlos R. Restrepo, no se veía un presidente tan conectado con ese pueblo olvidado, que reparara tantas víctimas y que hiciera un mejoramiento en la economía. Solo normalizando relaciones con Venezuela, millones de dólares le han entrado a Colombia. Y ya saben lo que pasó con la gasolina, que Duque dejó una crisis con la gasolina, y ya Petro explicó por qué, y luego también comentamos acá el por qué. Bueno,
Y es una falacia decir que esas tierras son para cultivar coca. ¿Dónde está la prueba? Son 17.000 hectáreas y Petro va a tratar de comprar 3 millones de hectáreas. Esa es la meta que él tiene. Él dice que es una meta difícil, pero esperemos que la logre. Imagínense los campesinos pobres cultivando 3 millones de hectáreas. Ahí sí se empieza a recuperar lo que el uribismo nos robó con Agroingreso Robo Seguro y Uribito Andrés Felipe Arias. Bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos mañana con más contenido y les agradezco mucho por el debate, por la sintonía y por la atención. Nos vemos mañana y nunca olviden que la Universidad Nómada siempre buscará la verdad y que el Iscano no merece ser ministro, y ahí está el gran error de Petro. Un abrazo muy grande y nos vemos. Hasta pronto.